Juan Alexis Medina Sánchez baila en más casos de corrupción. Resulta que la empresa Domedical Supply del hermano del expresidente Danilo Medina reportó como entregados a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE, supuestos equipos médicos para hospitales públicos por más de 257.831.312 pesos que, según auditorías de la Cámara de Cuentas, no pudieron ser localizados en ningún centro asistencial público del país. Al menos 7 contratos y 2 acuerdos de deudas entre la entidad oficial desaparecida o disuelta por el gobierno actual y la compañía Domedical Supply, propiedad de Juan Alexis Medina, involucra operaciones fraudulentas en los procesos de equipamientos e insumos médicos de 14 hospitales del Ministerio de Salud Pública, según refiere esta auditoría de la Cámara de Cuentas. O sea que luego de realizar esa inspección física, apersonarse hasta estos centros donde la recién desaparecida Oficina de Ingenieros Supervisores, OISOE, había registrado en el pasado la supuesta compra o adquisición de estos equipos que nunca fueron llevados o trasladados, mucho menos instalados en esos hospitales. Y usted veía al expresidente Danilo Medina inaugurando algunos de estos hospitales, dizque como nuevo, con todos los equipos, pero resulta que su hermano, Juan Alexis Medina Sánchez, que se convirtió en el principal suplidor de todas las áreas, prácticamente las principales áreas del Estado, fíjense los resultados. Estos equipos médicos que eran adquiridos por la OISOE eran reportados como vendidos, se lo pagaban a Juan Alexis Medina, su empresa, y esos equipos nunca aparecían en esos hospitales. Más bueno que así, ¿eh? Más bueno que es así. Pero el asunto no termina ahí, señores. En el periodo 2015-2017, en la Policía Nacional se facturaron y pagaron a otra empresa de Alexis Medina Sánchez, de nombre Full America Incorporada Dominicana, la cantidad de 101.836 galones de gasolina y 110.000 de gasoil, que representaban un total pagado sin evidencias de recibos de 32.379.621 pesos, según otra auditoría realizada por la Cámara de Cuentas, que pasó de ser Cámara de Cuentos en el pasado a ser ahora una verdadera Cámara de Cuentas. Incluso las auditorías eran cambiadas en el trayecto a la Cámara de Cuentos en la pasada gestión y no llegaban, la maquillaban, más que un payaso, la maquillaban, esas auditorías. Por no decir otra cosa, para no faltarle al respeto, a otras comunidades que también se maquillan muchísimo. Quiero dejarlo en el maquillaje de los payasos. Y discúlpenme, payasos, si los ofendo. Pero las auditorías de la Cámara de Cuentas de Hugo Francisco Álvarez, el anterior presidente de esa entidad fiscalizadora, eran más maquilladas que los payasos. Nunca aparecían irregularidades. Nunca. Y fíjense ahora cómo se está destapando la olla de grillo, la tremenda caja de Pandora. A esa empresa de Alexis Medina, Full America Incorporada Dominicana, SRL, que fueron empresas de carpeta, la gran mayoría, creadas a partir del año 2012,
cuando llegó Danilo Medina al poder y su hermano aprovechó todo esto. Se le contrató la cantidad también de 583.839 galones de gasolina y 653.000 galones de gasoil en estaciones del Canódromo, María Auxiliadora, Invivienda, Bonao, Santiago, Peravia, San Juan y La Romana. Eso era disque para abastecer a estaciones de la Policía Nacional en esas demarcaciones. En las estaciones de María Auxiliadora y el Canódromo se observaron firmas de conduce de 9 empleados distintos a los asignados en el turno del día en las estaciones. Y así, con todas estas diabluras que hizo el hermano de Danilo Medina, Juan Alexis Medina Sánchez, que hizo su otro hermano, Max, o su cuñado más bien, Max Montilla, con las EDES, que hizo su hermana Magalis Medina Sánchez. Así hay gente que tienen el tupé, tienen el bagaje, tienen la osadía, el atrevimiento, tienen la coraza, la cachaza, el descaro, sobre todo, de decir que la detención y el procesamiento de Juan Alexis Medina y compartes que están guardando prisión en Najayo es persecución política, es privilegio, es combate selectivo de la corrupción. No, aquí le va a llegar a cada quien su momento. No desesperéis, como dice un amigo. A cada quien le va a llegar su momento. Tranquilo. Tranquilos, Bobby, como dicen por ahí. Hoy vi escenas de cómo eran trasladados a la corte, en una corte del Distrito Nacional, para conocerle medidas de coerción a los generales Julio Camilo de los Santos Viola, a el general Juan Carlos Torres Robiú, al coronel Núñez y a otros oficiales. Antes aquí los generales se creían intocables. Y al ver esas escenas, cómo eran llevados, esposados, con chaleco antibalas, casco protector, prácticamente parecían soldados imperialistas. ¿Ustedes han visto los soldados del imperio que se cubren el rostro, le cubren todo, le ponen una coraza? Eso era lo que parecía esos generales, que eran intocables. Creían que eran intocables. Considero que aquí no debe haber intocables cuando se habla de violar la ley. Debe ser aplicada de manera igualitaria para todos y todas. Y cuando veía esas escenas yo decía, caramba, ¿cómo terminan estos hombres de armas, estos oficiales, desacreditados, avergonzados, desmoralizados, con su moral por el piso y su familia cabizbajo? Véanse ahí en ese espejo algunos que están haciendo diabluras y que aprovechan sus cargos, su investidura, sus puestos, los privilegios que le dan estas posiciones para hacer y deshacer, para robar, para saquear, para llevarse todo. Y fíjense los resultados. Caramba, esto da pena y vergüenza. Esto es triste. Pero, a la vez, sirve de ejemplo, es un gran ejemplo para las presentes y futuras generaciones que les corresponda manejar recursos públicos. Eso no es suyo.